Bien, ahora tenemos 3 tutoriales para colocar sombras a nuestras imágenes de diferentes formas. Primero, duplicamos 2 veces la imagen con control J. Tomamos el primer duplicado y con Alt Backspace vamos a rellenar este duplicado de color negro. De esta manera. Ahora nos vamos a menú, edición, transformación libre. Tomaremos el punto de anclaje del medio de esta manera, presionando al clic izquierdo lo llevaremos a esta posición para crear la sombra a nuestra imagen. De esta forma. Y cuando estemos satisfechos le damos Enter. Ya tenemos nuestra sombra. Vamos a crearle un efecto para que sea más real. Vamos a filtro. Vamos a desenfoque de gaussiano. Y vamos a colocarle un desenfoque, yo le voy a poner un 9.0, pero esto puede ser a gusto de cada quien. La idea es tratar de que la sombra se vea lo más real posible. 9.4 y le doy OK. Y lo que vamos a hacer es bajar un poco la opacidad de la capa de la sombra. De esta manera. Vamos a crear otra sombra de otra manera. Tenemos nuestra imagen sin fondo y una capa de blanco. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a opciones de fusión y colocarle una sombra paralela. Claro, esta sombra no va a ser la sombra como tal, ya que no se vería bien si colocamos una sombra paralela, pero va a tener un efecto interesante. Vamos a colocar una opacidad de 100%, moveremos un tamaño como de 54 y la distancia vamos a moverla fuera del panel, la distancia, presionando clic izquierdo. La movemos de esta manera. Claro, esta no se ve bien, una sombra así, de unas personas que están de pie. Pero vamos a hacer lo siguiente, con el clic derecho crearemos capa. Y vamos a crear una capa de la sombra que realizamos. Le damos OK y ya se creó la capa de la sombra, paralela. Ahora, nos vamos a edición, transformación libre. Y tomaremos el punto medio de anclaje y con Alt y clic izquierdo vamos primero a ponerle un poquito más bajita y con Alt clic izquierdo en la capa de la sombra, en edición, transformación libre, tomando el punto de anclaje del medio, vamos a moverla de esta manera, la hacemos un poquito más pequeña y la desplazamos de esta manera para que vean que con sombra paralela y creando capa de la sombra paralela también podremos hacer una sombra. Lo que hacemos ahora es desplazarla más o menos a esta distancia para que nos quede bien centrado con nuestras imágenes. Al finalizar le damos Enter. Y ya tenemos otra manera de hacer una sombra a nuestras imágenes. La dejamos así, le damos Enter. Y en este tercer tutorial vamos a crear algunas cosas interesantes a este automóvil que no tiene fondo. Primero lo duplicamos con control J y tenemos nuestra segunda copia seleccionada con clic izquierdo y con Alt Backspace la rellenaremos de color negro. Ahora con control T o transformación libre la bajaremos de esta manera para crear la sombra de nuestro automóvil. En su primer paso la vamos a colocar de esta manera, así le damos Enter al finalizar. Bien, una vez realizado esto vamos a hacer la sombra un poco más creíble. Y ya tenemos nuestra sombra. Ahora nos vamos a filtro, desenfoque de movimiento primero a la sombra que hemos creado. El ángulo puede estar en 0, la distancia la vamos a aumentar a 110, puede ser. Esto a gusto de cada quien para darle un cierto movimiento a nuestra sombra. 112, le damos OK y salimos. Volvemos a filtro y ahora vamos a desenfoque gaussiano y colocaremos un desenfoque gaussiano a nuestra sombra. Un desenfoque bajo, pequeño, entre 1 y 3. Yo le doy 3.0. Le salimos, le damos OK. Nos vamos a la herramienta pincel. Y vamos a poner un pincel difuso, más o menos un tamaño adecuado a nuestra sombra. Un poco más grande, de dureza 0. Y empezaremos a pintar en una máscara de capa que vamos a crearle a la sombra, para hacer más realista todavía nuestra sombra. Donde están las ruedas o las llantas va a ser más fuerte, por los lados y el medio va a estar más difusa la sombra, ya que estamos pintando en la máscara de capa de esta manera.
haciendo un poco más difuso ciertos, la parte central del automóvil y la parte de las ruedas más sobresaliente en nuestra sombra, con más fuerza. Ahora vamos a la herramienta marco elíptico. Cuando terminemos de hacer esto, ubicándonos en la capa del automóvil, y vamos a hacer un elipse en las ruedas de nuestro automóvil para que simule que el automóvil está en movimiento. Vamos a colocar la elipse más o menos aquí y vamos a realizarle un filtro para simular movimiento en las ruedas. Vamos a filtro, desenfoque, filtro, desenfoque radial. Y en el desenfoque radial vamos a colocar el zoom que diga el método giro, la opción buena, y una cantidad más o menos alta. Con la herramienta marquito rectangular lo desplazamos a la rueda siguiente y nos vamos a filtro y volvemos a aplicar el mismo filtro radial para que las dos ruedas tengan el mismo tipo de movimiento. Ahora nos vamos a posicionar en el automóvil, presionamos clic para hacer la selección y vamos a ajustes de relleno, tono y saturación y cambiaremos el color del automóvil. Podemos poner cualquier color a gusto de cada quien. De esta manera estamos cambiando el color de nuestro automóvil. Y cuando estemos satisfechos con el color, salimos de la propiedad. Y después de realizar esto, nos vamos a ir a la capa de fondo, la capa blanca, y la colocaremos de algún color para eliminar esta capa de color blanco. También vamos a crear una capa nueva y la vamos a pintar de color azul. Nos ubicamos en la capa del automóvil, hacemos una selección con clic izquierdo del automóvil y nos vamos a selección, modificar, expandir, y expandiremos la selección 20 píxeles, le damos OK. Volveremos a selección, modificar, y esta vez va a ser desvanecer y colocaremos un desvanecimiento de 20 píxeles y le damos OK para crear un efecto de esta manera. Si presionamos Delete, en la máscara donde está el color azul, ya ven el efecto que tiene nuestro automóvil por los filtros que habíamos realizado anteriormente. Ahora nos vamos a la capa de fondo, a la capa del automóvil, y vamos a cambiarle el color para que sea diferente a nuestro fondo y a nuestro efecto. Vamos a la capa de fondo y otra vez en imagen, ajustes, tono y saturación, cambiaremos ahora el color de la capa de fondo para que no sea azul. Vamos a darle otra tonalidad, más clara o más oscura dependiendo. Y vean qué efecto tan interesante le hemos colocado al automóvil para resaltarlo, y también al fondo. Y cuando estemos satisfechos le damos OK y salimos de esta ventana. Y así hemos terminado este tutorial de sombras en solo Photoshop.